¿Qué sucede cuando dos personas ambiciosas compiten ferozmente por un puesto en su trabajo? ¿Puede una obsesión llevar a alguien por un oscuro y aterrador camino? Acompáñame en este relato, lleno de giros inesperados, mientras exploramos la escalofriante historia de Miriam y su rival, dos personas que llevaron su competencia a un límite sin retorno. Mi nombre es Miriam. Mi vida en la oficina estaba lejos de ser tranquila y sin problemas. Sin embargo, me hacía sentir extremadamente orgullosa, ya que a pesar de las adversidades, me mantenía firme en mi puesto de trabajo. Desde hace algunos años trabajaba para una gran corporación. El edificio en el que pasaba la mayor parte de mis días era una imponente estructura de cristal y acero que se alzaba en el corazón de la ciudad. Desde el momento en que puse un pie en esa empresa, supe que era el lugar donde debía estar, y habían pasado ya 10 años desde ese día. Mi capacidad para manipular situaciones y a las personas a mi alrededor era excepcional. No había ningún desafío que no pudiera superar con una sonrisa en el rostro, por más fingida que fuera. Eso es lo que hacía de mí la empleada perfecta. Mis colegas me adoraban, o al menos eso era lo que quería que pensaran de mí. A sus espaldas, me burlaba de sus errores, criticaba sus decisiones y contaba algunos chismes de sus vidas personales. No podía soportar la idea de que alguien brillara más que yo, hasta que llegó Gabriela. Gabriela era la única persona que parecía igualarme en cuanto a habilidades en la oficina. Una mujer atractiva, tonta, pero con una confianza en sí misma que resultaba molesta. Como es de esperar, nos convertimos en rivales instantáneas. Nuestra competencia por la gerencia del área era feroz, y estábamos dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de superar a la otra. La noche antes de que se anunciara la decisión final, recuerdo haberme mirado al espejo con una sonrisa de satisfacción, pues sabía que había hecho todo lo posible para desprestigiar a Gabriela frente a mis jefes. Había manipulado conversaciones, extendido rumores y jugado con sus emociones. Estaba segura de que el puesto sería mío. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando uno de los jefes anunció que Gabriela había sido elegida para el puesto, sentí cómo mi mundo se desmoronaba. Me sentí traicionada por la empresa, por mis jefes y sobre todo por Gabriela. Pero lo que más me dolió fue la mirada triunfante que Gabriela me dirigió cuando se anunció su nombre, como si supiera que había ganado no solo el puesto, sino también la batalla personal entre nosotras. Mi odio hacia Gabriela se convirtió en una obsesión. Pasaba mis noches planeando cómo podría destruirla, cómo podría arrebatarle ese puesto que tanto anhelaba. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, Gabriela demostraba ser una gerente competente y más o menos eficiente. Su equipo la admiraba, y al menos su área estaba prosperando bajo su liderazgo. Mi desesperación comenzó a consumirme. Me obsesioné tanto con Gabriela que dejé de cuidar mi trabajo. Comencé a cometer errores, a llegar tarde y a perder mi eficiencia. Pero por alguna razón, los jefes parecían perdonarme. Atribuí esto a mi capacidad para manipularlos, pero había algo extraño en la forma en que me miraban, como si supieran algo que yo no. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, decidí investigar más a fondo a Gabriela. Me metí en su oficina, buscando documentos o pruebas que pudiera utilizar en su contra. No me sorprendió encontrar un cajón cerrado con llave, pero eso solo aumentó mi determinación de descubrir sus secretos. Con habilidad, forcé la cerradura y abrí el cajón. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Había fotos de Gabriela en situaciones comprometedoras, documentos confidenciales de la empresa y una grabación de audio de una conversación privada entre ella y uno de los jefes.
Parecía que Gabriela había llegado al puesto de gerente utilizando tácticas poco éticas y chantajeando a las personas adecuadas. Sentí entonces una mezcla de emoción y triunfo. Finalmente, tenía algo que podía usar para destruirla. Planeé exponer su corrupción ante la empresa y tomar su lugar como gerente. Pero, antes de que pudiera llevar a cabo mi plan, noté algo extraño. En el cajón, además, se encontraba una especie de amuleto, el cual parecía una moneda. Lo extraño en él es que en el centro estaba dibujado un pentagrama, junto con unas inscripciones que no podía comprender. Lo tomé con mi mano, pero al instante sentí cómo de ese amuleto emanaba un fuerte calor, al grado que mi mano se abrió y provocó que el amuleto cayera al suelo. Lo recogí y coloqué nuevamente en el cajón. No le di mucha importancia y me fui a casa. Llegando tomé un baño y me dispuse a dormir. Entonces comencé a tener sueños horribles en los que me perseguían sombras oscuras. Desperté y escuchaba voces susurrando mi nombre en la oscuridad de mi departamento. Al día siguiente, mis colegas comenzaron a tratarme de una manera extraña. Me miraban con miedo en los ojos, como si vieran algo terrible en mí. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de la oficina, me encontré con uno de mis jefes. Tenía una expresión de preocupación. Me llamó a su oficina. Cerró la puerta detrás de mí. Lo miré con una mezcla de curiosidad y a la vez ansiedad. Miriam, tenemos que hablar. Hemos descubierto que has estado investigando a Gabriela y que has obtenido información confidencial de manera ilegal. Me quedé atónita. ¿Cómo podían saberlo? Mis ojos se empañaron entonces mientras balbuceaba una disculpa, pero el jefe continuó. Además, hemos descubierto que has estado hablando mal de tus colegas y manipulando situaciones para tu propio beneficio. Esto no es lo que esperamos de nuestros empleados. Ha sido una completa desilusión, Miriam. Me sentía acorralada. El jefe me advirtió que si continuaba con mi comportamiento, enfrentaría graves consecuencias, incluso el despido. Me retiré de la oficina, temblando de miedo y rabia. ¿Cómo habían descubierto mis acciones? ¿Quién me había delatado? La respuesta llegó esa misma noche, en un aterrador sueño. Una figura sombría se me apareció en un oscuro pasillo. Sus ojos brillaban con una malicia fría. Has cruzado la línea, Miriam, susurró la figura. Tu obsesión te ha llevado a la oscuridad y ahora estás siendo vigilada. Desperté sudando y temblando. Sabía que tenía que hacer algo para protegerme, para proteger mi trabajo y mi reputación, pero no sabía por dónde empezar. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno. Veía sombras, escuchaba voces en mi cabeza de manera más persistente. Mis sueños se llenaban de pesadillas aterradoras que me hacían despertar en medio de la noche gritando de terror. Por otro lado, Gabriela parecía completamente ajena a mi tormento. Continuaba con su trabajo como si nada hubiera pasado. La envidia que sentía hacia ella se volvió más intensa, mezclada con un profundo resentimiento. Una tarde, mientras estaba sola en mi departamento, recibí una llamada telefónica. La voz al otro lado del teléfono era rasposa y siniestra. Dijo la voz: Miriam, has intentado destrozarnos, pero ahora somos nosotros quienes te destrozaremos. Colgué el teléfono. Me sentí paralizada por el miedo. ¿Quiénes eran ellos y qué querían de mí? Las semanas pasaron y la situación empeoró. Mis colegas seguían evitándome y hablando en voz baja cuando yo estaba cerca. Me sentía como una loca en mi propia oficina, aislada, desesperada. Una noche, mientras estaba en mi departamento, las sombras que me habían perseguido en mis sueños durante tanto tiempo se materializaron en mi habitación
Sin embargo, eso no era un sueño. Parecían personas con túnicas oscuras y cuerpos deformes, con sus ojos vacíos que me miraban con odio. Has hablado mal de nosotros, Miriam. Has intentado destruirnos. Y ahora estamos aquí para cobrar venganza. Grité y corrí hacia la puerta, pero las sombras me alcanzaron. Perdí el conocimiento y de pronto todo a mi alrededor se tornó de un color negro. Cuando desperté estaba en un lugar desconocido. Era una habitación oscura y fría, sin ventanas ni puertas visibles. Mis manos y pies estaban atados y me sentía completamente impotente. De pronto, una voz resonó en la oscuridad. Era Gabriela. Has cruzado la línea, Miriam. Tu obsesión conmigo te ha traído aquí, un lugar del que no podrás escapar. Es un precio mínimo por todas tus acciones. No podía creer lo que estaba escuchando. Gabriela estaba entonces detrás de todo esto. ¿Era ella quien había convocado a estos seres para castigarme? Gabriela continuó hablando, revelando detalles escalofriantes de su vida. Había estado involucrada en prácticas oscuras y secretas desde hace años. Había formado parte de una secta donde había aprendido cómo buscar venganza contra aquellos que habían intentado destruirla. Me sentía atrapada en una pesadilla. Había caído en la trampa de Gabriela. No sé cuánto tiempo pasé en ese lugar oscuro y frío. Voces y visiones a mi alrededor me atormentaban constantemente. Me susurraban amenazas y promesas de sufrimiento eterno. Mis fuerzas se agotaban y mi mente se estaba quebrando. Finalmente, un día fui liberada de esa prisión. Gabriela apareció ante mí, me retiró una venda que cubría mis ojos y entonces la observé. Ahí estaba, con una sonrisa triunfante. Me dijo que había cumplido su venganza. Me dejó en un lugar desconocido, destrozada, aterrorizada. Mi vida no volvería a ser la misma. Perdí mi trabajo, mi reputación y parte de mi cordura. Durante años deambulé por las calles como vagabunda, siendo solo una sombra de lo que solía ser. Gabriela, la mujer a la que tanto odiaba, me mostró que el mal siempre encuentra su camino de regreso hacia aquellos que lo perpetran. Así que, si alguna vez te encuentras tentado a hablar mal de los demás, a mentir, a manipular para obtener lo que quieres, recuerda mi historia, porque en el oscuro mundo de la obsesión y la maldad, las sombras acechan, esperando cobrar su venganza.